Bien chicos, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de sistema operativo. El día de hoy vamos a arreglar el código que teníamos ayer. Bueno, de hecho yo ya le metí mano, así que había un problema. Recuerden que nosotros estábamos viendo uno de los problemas clásicos de esta parte, que se llama el problema de los productores o productor. Uy, que me ha funcionado mal esto. Vamos de nuevo. Pro. Ah, no, esperemos un poco a ver si es que lo puedo solucionar. ¿Qué es el de productor? Mm, ¿Por qué? No me está funcionando bien. Bueno, teníamos el productor consumidor. ¿De qué se trataba esto? De que teníamos un recurso que le llamábamos el buffer. No me está escribiendo esto. A ver, esperemos un poquitito. Quizá. Ya, a ver ahora. Vamos a ver ahora. No, sigue dándome problemas. Ya, bueno. Tenemos entonces nuestro buffer. Ya, ahí, como alcance. Y sabemos que teníamos un productor que le iba agregando elementos, un hilo productor, le íbamos agregando elementos a este buffer. Y por otro lado teníamos a un consumidor, que también un hilo, que le iba sacando elementos. Esta era la idea.
Sabíamos que el buffer tenía un máximo de elementos. En este caso nosotros agregamos un buffer que tenía solamente un elemento, o sea que y era binario, entonces nos daba 0 o 1, se llenaba el tiro o se sacaba. Y la idea es que nosotros podíamos darle, en este caso, la opción en que nosotros pudiésemos trabajar con uno o con otro. ¿Ya? Lo que habíamos hecho entonces era crear unos semáforos. Teníamos un semáforo para cada uno, un semáforo acá y otro semáforo acá. Está como ralentizar la aplicación. No sé cuál es el problema. Y al final nos dimos cuenta de que teníamos un problema porque no podíamos detener de que el productor agregara más elementos. Que el problema era que el productor agregara más elementos, más ítems en realidad. Más ítems. Más ítems. Y por lo tanto lo que nos daba era que nosotros íbamos a tener el buffer con valores mayores, mucho mayores a uno. Ya entonces podíamos tener, por ejemplo, en algún momento vimos que alcanzaba a tener más de 200.000, o más de 20.000 en realidad, 20.000 elementos. Hoy que está raro el lápiz, no sé qué hacer. No, algo le pasa a esto. Y no sé qué es. A ver si cambio de aplicación. Vamos a cerrar esto. Creo que acá tengo el whiteboard. A ver cómo se comporta. Eh, Ahí sí. Productor consumidor. Productor consumidor. Sabíamos que teníamos entonces este buffer. Y que teníamos nuestro hilo productor, nuestro hilo consumidor. Claramente uno agregaba ítems y nosotros habíamos dicho que en este caso el máximo era uno y el problema era que el buffer en el lado del productor tenía mayor que uno, por lo tanto veíamos que alcanzaba valores mayores a 20.000, que estaba obviamente muy malo. ¿Ya? Y por lo tanto, estos semáforos que habíamos colocado acá no estaban sirviendo del todo porque lo que hacía era dejar libre al productor para que siguiera escribiendo una y otra vez. ¿Ya? Entonces, escribía una vez, claramente lo que hacía era bloquear el otro semáforo, bloqueaba uno, pero este quedaba libre y por lo tanto nuevamente seguía escribiendo y seguía escribiendo, sobreescribiendo este elemento. ¿Ya? A esa parte que habíamos llegado se le llamó, en este caso, eh, se le llama starvation. Starvation. Que es uno de los problemas que se da generalmente en estas soluciones. Que nosotros tenemos un problema de injusticia. Es un problema que se le dice que es de fairness. ¿Cuál es el problema? Es que el productor tiene mayor o tiene más privilegios que el consumidor. Y eso está muy mal por la lógica de este problema. Entonces, la idea ahora es poder arreglar este gran problema que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Así que aquí puedo agregar. Se le puede dar aquí un nuevo.
Yo aquí puedo borrar el lienzo. Ya, todavía no. Bien, vamos al problema para tomar en cuenta lo que habíamos hecho. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Bien, teníamos entonces nuestro buffer acá del productor y habíamos hecho de que este buffer se activaba, esta sección crítica, a través de este semáforo y consultábamos si es que el buffer estaba lleno. Eso producía una latencia en tiempo que procuraba que el consumidor consumiera y dejara liberado el otro semáforo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es lo que está acá. Tengo dos semáforos donde digo que este semáforo lo tengo para poder escribir, ¿ya? O añadir un ítem. Y una vez que, antes de que termino esta sección crítica, lo que hago en vez de cerrar este mismo semáforo, que vendría siendo la acción anterior, lo que hago es liberar el semáforo del consumidor, porque el consumidor está en espera. Ahora vamos a ver cómo está el consumidor. El consumidor ahora, nosotros lo que vamos a decir es que una vez que está en el buffer, tratando de añadir el buffer, queda en espera y queda esperando ver si es que le puede restar en este buffer, ¿ya? Una vez que se le da la libertad, puede comenzar a trabajar, a hacer en este caso, restar el buffer. Y luego, en el caso que teníamos antes, liberamos este mismo buffer en espera. Pero en el caso contrario, lo que hacemos ahora es liberar el buffer que había quedado antes, que es el de acá. O sea que estamos haciendo dos partes. Ya, vamos a hacer aquí, voy a eliminar esto. Voy a hacer aquí, voy a eliminar esta parte para que quede más limpio el código. Entonces aquí lo que hacemos en el consumidor es que va a ser wait en espera y va a ser post en el otro semáforo y este va a ser wait en seguro buffer y luego post en espera. Vamos a colocar aquí, vamos a cambiar los nombres para que quede más claro. Este va a ser vamos a hacer que este va a ser dar, uno de dar y el otro de tomar. No, vamos a poner, en vez de añadir, agregar. Agregar y tomar. Entonces, en este caso va a ser el buffer de agregar. Aquí también lo vamos a cambiar. Este buffer va a ser de agregar. Y en este otro caso va a ser el de tomar, para poder tomar. Y acá también tomar. Y es mucho más simple que lo que estábamos haciendo. También voy a eliminar ese porque no tiene sentido. Bien, si volvemos acá al código, lo que estamos haciendo es que los semáforos que están acá, voy a colocar los semáforos aquí a cada lado. Este va a ser el semáforo de el de agregar y este va a ser el semáforo de tomar, porque obviamente este está agregando y este está tomando. ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir está libre o no está libre. Ya en este caso va a ser sí o no. Y en este caso también nos va a decir sí o no. Sí puedes agregar, no, no puedes agregar. Sí puedes tomar, no, no puedes tomar. Y también tenemos aquí es que este hilo está desarrollando la función consume. ¿Ya? Y dentro de la función, bueno, y el otro está agregando la función produce. Para que quede claro, produce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que en el primer caso, vamos a cambiar aquí el color. En el primer caso, vamos a dejar aquí en azul. Lo que hace en produce es que le dice, en este caso, hace un sem
wait a agregar. Por lo tanto, aquí queda en no. No puede agregar. Si quiere volver a hacer algo, no lo puede agregar. Y se realiza, en este caso, la sección crítica. Y luego termina haciendo un sem post. Pero en vez de decir agregar, lo que hace es decirle a tomar. Entonces dice, hace un post a tomar. Ya. Entonces este post inmediatamente, como está liberado, dice que queda en un sí. Anteriormente, porque esto es concurrente, anteriormente, esto lo que hacía era que hacía un sem post inmediatamente del agregar. Decía entonces, perdón, a ver, veamos el código, que ya me confundí. Claro, hace un sem wait de tomar y luego un set post de agregar. Perdón, vamos a borrar de nuevo. Hace un sem wait de tomar. O sea que inmediatamente esto se elimina y estamos haciendo esta parte, queda en no, y se ejecuta la sección crítica y luego se ejecuta la sección sem post, pero ahora de la sección de agregar. Ya, ¿esto qué es lo que hace? Que ahora el que está acá ya no está en no, sino que puede hacer sí. Entonces ahora sí nos da la opción de que una vez que está lleno este elemento, va a poder tomar en este caso el consumidor y en el caso contrario poder seguir produciendo. Esa es la idea. Si el buffer fuera más grande, pasaría exactamente lo mismo, solamente acá se agrega un ciclo for para poder tener todos los ítems que se pueden trabajar dentro del buffer. ¿Ya? O sea, el tamaño del buffer que nosotros quisiéramos tener. O sea, este máximo, que por ejemplo pudiera haber sido 10. ¿Ya? Bien, veamos cómo funciona entonces este código. Recuerden que el código anterior nos daba valores súper grandes. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente ver que tiene 0 y tiene 1. Nada más. Vamos a ver entonces. Voy a compilar. Aquí tengo que volver a mover algunas cosas. Porque este se llama agregar. Y este se llama tomar. Vamos a ver entonces. Queda uno. Que es tomar. Comenzamos y vemos la ejecución. Y fíjense que ahora sí se ve claramente que siempre están entre 0 y 1. Y se van turnando entre el productor y el consumidor. ¿Ya? Fíjense que inmediatamente están consumidor, consumidor, productor, productor, consumidor, consumidor, productor, productor. Eso es lo que estábamos tratando de ver. En los casos anteriores también veíamos, era un caso que no se dio, pero también podría ser de que al momento de ejecutar estas partes, al momento de ejecutar estos elementos, si lo hacíamos de forma incorrecta, por ejemplo, decir que esto se está ocupando, queda bloqueado, nos dice que no, y esto también nos dice que no, al mismo tiempo nos da un elemento que es mucho más que el starvation, sino que se llama interbloqueo. Interbloqueo. Y también se le puede llamar deadlock en inglés. Deadlock. Y también una traducción se le dice el abrazo de la muerte, pero en realidad es un candado. ¿Ya?
Abrazo. Abrazo de la muerte. ¿Qué es lo que hace el interbloqueo? Es que ninguno de los dos hilos puede seguir porque ambos están bloqueados. O sea, los dos están esperando infinitamente y nadie va a producir nada porque está bloqueado y nadie va a tomar nada porque está bloqueado, independiente de que esto tenga o no tenga elementos. Ese es uno de los grandes problemas. Bien, pasamos entonces. No sé si hay alguna duda con esto, algo que quieran comentar. No sé si queda claro o no queda claro. Ahora sí funcionó en vez de ayer que no funcionó. Bien, voy a cargar el video porque si no, no me va a servir el ejemplo que les quiero realizar. Bien, voy a prender aquí la luz. Ya que le puse luz a esta cuestión. A ver, sí, algo da. Bien, vamos a seguir con el ejemplo entonces, porque resulta que este no es uno de los ejemplos que se pueden realizar. Vamos a ver si es que podemos crear una nueva. Exportar. Mm, 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 mm. Quiero un nuevo lienzo y no quiero borrarlo. Ya, bueno, no importa, vamos a borrar el lienzo. Listo. Ya, entonces, tenemos entonces este problema que era el productor consumidor, pero ahora pensemos que, y de hecho lo hablábamos ayer, si es que tenemos, o en realidad, hay un límite en realidad. El límite es que nosotros vamos a tener un comportamiento de los productores y de los consumidores. Y resulta que tenemos un productor y un consumidor. Vamos a pensar que vamos a tener el mismo recurso. Aquí vamos a colocar que vamos a tener un recurso de nuevo. Y este ya no se va a llamar buffer. Le vamos a poner que este sigue siendo nuestro recurso. Que pueden ser, por ejemplo, una base de datos. Independiente de lo que sea. Y vamos a tener, en este caso, por un lado, los escritores. Y por otro lado vamos a tener a los lectores. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el problema anterior? La diferencia es que aquí los escritores pueden ser muchos escritores que pueden estar realizando interacciones con el recurso y los lectores también. Entonces, de hecho, podríamos tener un escritor 1 y un escritor 2, que los dos están agregando elementos a este registro, a esta base de datos, y por otro lado tenemos a un lector 1 y a un lector 2 que también están agregando. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que es mucho más fácil que nosotros podamos entrar en alguno de los ciclos, en este caso, de Starvation. ¿Por qué? Porque nosotros acá podríamos tener, y esto es un caso súper normal, muchos lectores, pero en el caso contrario podríamos tener, por ejemplo, el caso extremo, solamente un escritor. Y resulta que para poder realizar las operaciones, este escritor tiene que esperar mucho tiempo por el recurso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos un caso normal. Pensemos que este n igual a 100 y este
es solamente uno. Recuerden que esto en el procesador se realiza de una sola vez, ¿ya? Una por vez. Entonces en el procesador, cada uno de estos procesos pelea el turno para poder entrar al procesador y ejecutarse. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso extremo vamos a tener el lector 1, el lector 2, hasta el lector n, y luego de ese y de otros procesos vamos a tener al escritor 1. Eso quiere decir que este escritor tiene que esperar todo este tiempo para poder tomar su turno. ¿Ya? Por eso se le llama de starvation. O sea que es esta parte del código o esta parte del problema nos hace pensar que nosotros podemos tener elementos que pueden estar mucho tiempo en espera. ¿Ya? Y ese es uno de los problemas más grandes que nosotros podemos tener. Otro de los problemas es que, por ejemplo, vamos a borrar esto. Otro de los problemas es que pensando en que esto va a tener, por ejemplo, si hacemos una lupa, esto puede tener, por ejemplo, registro, tiene filas y tiene columnas. Vamos a pensar que aquí vamos a tener un elemento disponible. Vamos a pensar que tenemos dos escritores y los dos escritores quieren hacer uso de ese mismo elemento al mismo tiempo. Es decir, que los dos llegan al mismo tiempo. La pregunta es, y lo habíamos hecho antes, ¿cuál de los dos hace la operación primero? Entonces aquí tenemos varios problemas. El problema es que, eh, por un lado, arbitrariamente se escoge uno, por algún motivo se puede escoger uno de los dos, y por el otro lado, lo que puede suceder es que se realice una sobreescritura. Y este es el problema más grande. Porque pensemos que, por ejemplo, si tú estás en la página del registro civil, si, si acá en Puerto Montt se está inscribiendo, por ejemplo, un niño, un primer nacimiento, un nacimiento, y también en Santiago, al mismo tiempo, el tema es que se le va a asignar un root al bebé. Ahora la pregunta es, ¿quién de los dos se les va a asignar? Si los dos, pensemos que los dos funcionarios del registro civil apretaron el botón al mismo tiempo y el proceso llegó al servidor al mismo tiempo. Están los dos al mismo tiempo. El root, ¿a quién se le asigna? ¿A cuál bebé? ¿Al bebé de Puerto Montt o al bebé de Santiago? Bien, este problema, como ya les mencionaba, entonces es súper común y hay que evitarlo. Primero identificarlo y también evitarlo. A esto también se le conoce, en este caso, a ver si tengo el apunte, a esto se le conoce como el condición, en este caso, la condición de competencia. En inglés suena mucho más bonito porque se llama race condition. Y esto lo que hace es que tú tienes a dos hilos, cada uno independiente, que está luchando por obtener uno de los recursos. ¿Ya? Eso es uno de los grandes problemas que nosotros podemos tener. ¿Ya? Eso es una segunda parte del problema que nosotros hemos visto acá de los productores consumidores. Bien, esta es la segunda parte, entonces el race condition. No vamos a hacer el código por ahora. La tercera parte, vamos a borrar aquí. Hay un tercer problema. Vamos a poner aquí 3. El tercer problema, que también es clásico, se le llama el barbero
el barbero durmiente. Ya, esto lo hicieron los gringos porque obviamente tienen la lógica de ir al barbero. Bueno, acá en Chile también llegó, pero allá lo tenían la lógica de ser el barbero. ¿Cómo funciona esto? Pensemos que tenemos acá una tienda. Vamos a hacer aquí como una casita. Tenemos aquí una tienda que va a ser la barber shop. ¿Ya? Y resulta, aquí vamos a tener la entrada con estas típicas cositas que giran. ¿Ya? Y vamos a tener ahí el barbero con su barba, obviamente. Y vamos a tener entonces acá una fila de entrada. Y este barbero va a tener acá para poder atender, va a tener tres puestos. El puesto uno, el puesto 2 y el puesto 3. Puede atender solamente a tres personas. Entonces aquí vamos a decir que también tiene un límite un límite de atención. ¿Ya? Esto es lo que nosotros normalmente vamos a tener. Vamos a tener recursos que algunos procesos pueden entrar o no pueden entrar. Entonces, si llega un proceso, vamos a poner un hilo, vamos a decir que este va a ser nuestro hilo 1. Como esto está liberado, el barbero le va a decir, bien, vaya y siéntese en el asiento 3, por ejemplo. Vamos a tener el hilo 2 y lo va a colocar aquí. Vamos a tener el hilo 3 y vamos a tener aquí el hilo 3. Pero el problema sale cuando nosotros tenemos ya el siguiente cliente. El siguiente cliente tiene su dinero, va a ir a hacerse un corte de pelo. Y resulta que el barbero va a decir, pucha, nosotros ya no tenemos más puestos, va a tener que esperar o irse. Entonces resulta que este hilo va a tener que alejarse de la tienda. ¿Ya? A este elemento le vamos a decir que va a estar va a estar bloqueado, va a estar esperando, waiting, por un turno. Y todos los demás que lleguen también van a tener que esperar hasta el NAO cliente que también quiera esperar. ¿Hasta qué? Hasta que alguno de estos tres, por ejemplo este elemento H2 termina, sale y puede entrar el siguiente, ya que en este caso vendría siendo 4. Y vamos al siguiente. Bien, este problema tiene también el mismo problema de lo que denominábamos el starvation. Y también una de las cosas que habíamos comentado es que no tan solo uno de estos procesos puede estar en un momento dentro de la barbería, sino que también puede volver a solicitar estar. Y en ese volver a solicitar estar puede que se tome el tiempo de otros procesos. Recuerden que esto es concurrente. Todos los procesos están atacando al recurso al mismo tiempo. Entonces, claro, puede ser que estos que estén en la fila sufran de starvation. Y por lo tanto, en algún momento también se puede generar de que por referencia del código, si nosotros no construimos bien la solución, podemos hacer de que los tres puestos queden desocupados, pero no se genere, en este caso, la estructura para poder liberar el recurso. Por lo tanto, los que están en la fila van a quedar esperando eternamente, todos los que están acá eternamente, y esto vendría siendo lo que se nos conoce el deadlock o el interbloqueo o el abrazo de la muerte. ¿Ya? Entonces esto es muy común que esto pase. ¿Ya? Esto es mucho más común que incluso el de escritores de consumidores, porque esto se puede interpretar. Aquí también puede ser el mecánico durmiente o no. Cuando el otro caso es cuando no hay cliente. Aquí vamos a borrar acá. Borramos el lienzo. Cuando no hay cliente y tenemos la tienda ahí, están los tres puestos vacíos y no hay nadie en la fila, entonces el barbero es quien está en estado de bloqueado.
porque ya no tiene a clientes que atender. Entonces queda esperando hasta que alguien quede. Esa es la idea de todo este problema. Bien, entonces tenemos tres problemas. El problema del productor consumidor, problema del escritores y lectores, el problema del barbero durmiente, y tenemos un cuarto, que es el que quiero que nos concentremos ahora en el tiempo que nos queda, que se llama la cena de filósofos. ¿Ya? Pensemos que estamos en una cena oriental. Vamos a tener algunos invitados, entonces vamos a dejar que tenemos aquí a uno de los invitados. Vamos a decir que como estos son filósofos, este va a ser Platón. Vamos a tener una mesa redonda. Bueno, mejor eliminemos esa mesa porque se ve bien fea, pero pensemos que esto es redondo. Vamos a tener también entonces a otro invitado que vamos a decir que va a ser Aristóteles. Tenemos otro invitado que para este efecto va a ser, por ejemplo, Sócrates. Tenemos otro invitado que como esto es una cena oriental va a ser Confucio. Y por último, otro invitado, van a ser cinco en este caso. A ver, otro filósofo que se me escape, va a ser el francés Descartes. 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 Bien, ¿cuál es la gracia de todo esto? Pensemos que cada uno va a tener, va a haber un gran banquete. Esto quiere decir que va a haber un plato central en el cual va a haber mucho alimento y ellos tienen que tomar desde ese alimento. ¿Ya? Pensemos que una gran montaña de arroz, por ejemplo. ¿Cuál es el tema? Resulta que en esta mesa, para poder comer arroz, existen palillos, como los palillos chinos, como los que yo tengo acá en la mano. No sé si lo alcanzan a ver. Están acá y uno los toma y puede tomar parte de esa comida, ¿ya? Y por lo tanto tú necesitas dos palillos, ¿ya? El izquierdo y el derecho. ¿Ya? Para todo eso era la cámara, ¿eh? Para poder mostrar los palillos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Resulta que en esta cena alguien se equivocó y en vez de poner dos palillos para cada persona, puso cinco palillos, porque pensó que era un palillo para cada uno. Entonces puso un palillo acá, un palillo acá, un palillo acá, un palillo acá y un palillo acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer los filósofos? Resulta que si Confucio quiere comer, tiene que esperar que estén los dos palillos de su lado. Por ejemplo, aquí le vamos a poner número. Este va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Confucio tiene que esperar que los palillos 2 y 3 estén desocupados para que él pueda comer. Entonces, solamente puede hacer ese movimiento. Descartes tiene que esperar que el palillo 3 y 4 estén desocupados para poder comer. Platón tiene que esperar que el palillo 0 y 4 estén desocupados. Aristóteles el 0 y 1. Y Sócrates el 1 y 2. ¿Se entiende el problema? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Tenemos acá el tema de que cada filósofo debe esperar a que tenga ambos palillos. También en los ejemplos pueden ver que estos también pueden ser tenedores. Pero por la lógica de los palillos, que tú necesitas dos para poder comer, era más fácil realizarlo.
Entonces, ¿cuál es el problema? Como ya les mencionaba, cada filósofo tiene que esperar a que sea su turno. Y también el tema es que no todos pueden comer al mismo tiempo. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuántos filósofos pueden comer al mismo tiempo? ¿Cuál es la capacidad máxima? ¿Alguno? A ver si lo entienden. Independiente de cuáles sean, pueden escoger a cualquiera. Bien, solamente pueden comer dos. Porque, por ejemplo, vamos a hacer aquí esta parte. Pensemos que partamos por Platón. Si Platón va a comer, pensemos que él va a comer, por lo tanto va a extender sus manitos, va a tomar este y va a tomar este palillo. Ahora, obviamente, Descartes no puede comer, no tiene acceso. Aristóteles no puede comer. Y ahora podemos escoger estos dos, cualquiera de estos dos. Pensemos que Confucio va a comer. Entonces Confucio va a comer, extendemos sus manitos para que tome los palillos. Y ahora, obviamente, Sócrates no puede comer. Eso significa que este es el número máximo. Este es el número máximo de elementos eh, que pueden comer a la vez. O sea, solamente dos de los comensales. ¿Ya? Entonces, capacidad máxima, 2. En este caso, para 5 filósofos. Ya, ese es el tema. Ahora, voy a volver atrás para no borrar todo. Después voy a volver a escribir eso. Ya, esto era 2 para 5 filósofos. ¿Cuál es el problema? Está bien, Guillermo, está bien. Resulta, pensemos que todos quieren comer al mismo tiempo. ¿Ya? Este es el problema. El problema, eh, todos comen al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y, por ejemplo, todos escogen el palillo izquierdo, por ejemplo. Entonces yo voy a decir que Platón tomó el palillo 0, Aristóteles tomó el palillo 1, Sócrates tomó el palillo 2, Confucio tomó el palillo 3 y Descartes tomó el palillo 4. Ya, ahora tienen que tomar el siguiente palillo. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Alguien puede hacerlo? ¿Quién puede salir de acá? Claramente. No pueden salir. Si Platón quisiera comer, quisiera salir de este enredo, Descartes, que está a su derecha, no lo deja. No lo deja comer. Por el otro lado, Aristóteles piensa lo mismo. Piensa lo mismo. Sócrates piensa lo mismo. Confucio piensa lo mismo. Y Descartes piensa lo mismo. Exactamente. Aquí se crea la declaración, pero más terrible, de lo que es el deadlock. Aquí no hay starvation. No hay starvation. Aquí hay un deadlock. Resulta que acá todos se bloquearon. Y por lo tanto,
cada uno de estos hilos eh, queda bloqueado eternamente, ¿ya? Entonces ese es el gran problema de esta parte. Es que resulta que cada uno de ellos, de los 5 hilos, que llegan a un punto, recuerden que esto es concurrente, llegan a un punto en donde no pueden seguir. Y por lo tanto, el programa se cae. ¿Ya? O se cuelga, también se denomina así, se cuelga. Se cuelga. Está eternamente esperando. Bien, este es uno de los problemas que más me llama la atención junto con el productor consumidor, porque es entretenido de poder realizar. El de la cena de los filósofos es un poco más complicado, tampoco es tan largo el código, pero es un poco más complicado de entender. Y resulta que acá nos damos cuenta de que estos problemas son súper comunes, ¿ya? Eh, por ejemplo, por ejemplo, existen aplicaciones que nosotros utilizamos comúnmente en donde nosotros tenemos que eh, realizar una operación con un if, o sea, siempre en este caso. Si condición 1 y condición 2 y podemos realizar una acción. En este caso es exactamente el mismo tema. Por ejemplo, si yo quisiera decir que si se pueden, a ver, algo que sea súper común actualmente. Por ejemplo, en Uber. En Uber. Pensemos que en Uber existen muchos usuarios y también tenemos, por ejemplo, uno de los conductores que está teniendo muchos requests. Resulta que en este caso le estamos pidiendo que el conductor esté disponible y al mismo tiempo le estamos pidiendo de que sea, en este caso, por ejemplo, compatible con el vehículo o la cantidad de pasajeros, por ejemplo. Si esto no se da, si todos están pidiendo exactamente lo mismo, va a quedar en el mismo problema. O sea, no puedo seguir avanzando. ¿Ya? Esa es una de las cosas que comúnmente pasan cuando nosotros estamos realizando transacciones, sobre todo de forma online con los servidores. ¿Ya? Estas cosas se repiten una y otra vez. Bien. ¿Cuál es el problema entonces ahora? O sea, ¿qué es lo que vamos a realizar? Estos son los problemas clásicos de todas las cosas que nos pueden suceder con la sincronización. Entonces tenemos, uno, el productor consumidor, que lo que nos va a dar en este caso, ya habíamos visto que nos va a dar, vamos a colocar acá arriba, Starvation. Tenemos el Race Competition y también tenemos el Deadlock. Aquí parece que ya no puedo escribir. Deadlock. Y en este caso nos va a dar este y este. En el caso 2 vamos a ver que tenemos los escritores consumidores. Uno de los más complicados, que nos vendrían a dar los 3 problemas. ¿Por qué? Porque acá tenemos una competencia con todos los recursos que existen disponibles concurrentemente. 3. Teníamos el barbero durmiente. Y este lo que nos daba era generalmente Starvation. Es de los más simples de resolver en realidad, pero sigue siendo un problema. Y el cuarto, que es el más grave, vendría siendo el tema de... ¿cómo se llama? Era la cena de filósofos. Cena de filósofos. Que en este caso también nos da Starvation, porque por ejemplo uno de los comensales puede quedar eternamente esperando y los demás alrededor están
están ocupando los utensilios. Es medio irónico porque obviamente Starvation nace de esa analogía. O sea, tenemos la cena y uno de los hilos queda con hambre. O sea, starvation es como, ya no me acuerdo la palabra en español, pero es como que queda esperando comer, ya no puede comer. Ah, inanición creo que se llama en español. Eh, Claramente también tenemos el Race Competition y obviamente tenemos el Deadlock, que de hecho es el problema más grave que se puede dar acá. Bien, estas son todas las cosas que nosotros podemos ver cuando nosotros estamos trabajando con sincronización. O sea, tenemos las soluciones, por ejemplo, ya habíamos visto que tenemos el mutex o los candados o cerrojos que ya están implementados y tenemos los semáforos. Pero no son suficientes. Estos son, por decirlo así, se denominan los mecanismos. Pero nosotros lo que nos hacemos referencia en estos problemas son las políticas. ¿Ya? A estos problemas que tenemos acá, en general, se le denominan, los vamos a ver después, vamos a borrar acá, se le denominan como interbloqueos. Los interbloqueos. Este tipo de interbloqueo, como ya les mencionaba, puede ser el Race Competition, puede ser el Deadlock y puede ser el Starvation. Ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar esos recursos? ¿Ya? Bueno, el primero de ellos es que nosotros, una de las formas que deberíamos utilizar esto es prevenir siempre, prevenir los interbloqueos. ¿Cómo se hace eso? Con las políticas y, en este caso, buena planificación. Buena planificación de concurrencia. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros, cuando escribamos código, lo escribamos conscientemente de que puede pasar uno de estos interbloqueos y podamos evitarlo, colocarlos bien en las líneas de código que corresponden. La segunda opción es cuando nosotros ya no logramos prevenir los interbloqueos. La idea es poder ver si podemos identificar interbloqueos. Para poder hacer eso necesitamos el monitoreo. Monitoreo que es simplemente ir revisando con top, con htop, con PS o con cualquier otro programa, comando que nos sirva para monitorear procesos y ver cómo se están desarrollando. Eso en estricto rigor no se ve difícil, pero esto es muy costoso. ¿Por qué? Porque tiene que haber una persona o un proceso eterno, permanente, que esté realizando esta operación. Por lo tanto, es muy, muy difícil poder identificar estos interbloqueos. La tercera opción, que es la ganadora de todo esto, vendría siendo la eliminación de interbloqueo. Esto quiere decir que una vez que tú lo identificas, lo que tienes que hacer es resolver el problema. Como ya se darán cuenta, ya no estoy hablando de qué es lo que tengo que hacer, sino que simplemente le estoy diciendo resolver el problema, porque es muy ambiguo. Resulta que esta parte, hasta ahora, es muy difícil. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Porque dentro del procesador
constantemente están pasando muchos procesos concurrentes y eliminar o identificar siquiera cuál es el que está causando el problema es muy costoso. Por lo tanto, no es llegar, por ejemplo, o existen dependencias. Entonces, si nosotros queremos mandar una señal y decir, por ejemplo, kill -9 y le pasamos el número del proceso, por ejemplo, que sea el 5051 y se elimina, pero resulta que a raíz de eso también dejaste zombie varios otros procesos en cascada. ¿Por qué? Porque de este proceso, el 5051 que tenía estos hilos, seguramente se tenía que desarrollar tenía que dar una respuesta y esa respuesta iba a desencadenar otro proceso y así. Por lo tanto, esto no es tan fácil. No es tan fácil. Tenemos que entender cuál es el proceso y qué consecuencias tiene. Por lo tanto, esto no es recomendable por ningún motivo. Y por último, esta es la opción que más se hace, que se llama el algoritmo del avestruz. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien se imagina qué es lo que es? ¿Alguien se imagina qué es el algoritmo del avestruz? ¿Qué es lo que hace el avestruz? Si ustedes recuerdan ver una fotografía de un avestruz, ¿qué es lo que hace? Esconden la cabeza, ¿cierto? Meten la cabeza debajo de la tierra. Resulta que justamente eso es lo que hace los programas o el kernel de muchos de los sistemas operativos actualmente. Esconder la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen nada. Es decir que en vez de prevenir el interbloqueo, identificar el interbloqueo, eliminar el interbloqueo, prefieren no hacerlo porque es muy costoso para el sistema operativo realizar una acción preventiva o paliativa. Entonces lo que se hace son rutinas, en este caso, eh, son rutinas, eh, por decirlo sí, paliativas en realidad, paliativas, como por ejemplo, la más común y la campeona de todos los ingenieros en informática del mundo entero, reiniciar. Eso es todo lo que se dedica este algoritmo al avestruz. Si tú te enfrentas a algún problema, el sistema operativo se da cuenta de que algo no está bien. Por ejemplo, tiene una sobrecarga en una página web. Por ejemplo, que el buffer de YouTube, estás viendo YouTube todo el día, te come mucha memoria del computador. Por lo tanto, la página, el programa en algún momento deja de poder cargar estos elementos porque el buffer se hizo demasiado grande. Entonces, el sistema operativo, en vez de decirte que prefiere ver cuál es el problema y eliminar, hacer un rastreo de toda la basura que pueda haber, lo que hace es esconder la cabeza y eliminar el problema de raíz. Por lo tanto, eso significa apagar o reiniciar algún servicio. ¿Ya? En este caso, te cortan en este caso, el navegador de YouTube. Y en el caso peor, y en el peor de los casos, de aquí nace, en este caso, lo que sería el pantallazo de la muerte, el pantallazo azul de Windows, o cualquier otra de las versiones que están en Linux, que apagarse simplemente, o de macOS, que también tiene la versión de decirte que tiene que reiniciar inmediatamente. Eso es lo que actualmente se hace. ¿Ya? Ahora, ¿es lo más adecuado? No.
¿Por qué no es lo más adecuado? Porque existen servicios que por más que tú quieras, no los puedes apagar. ¿Ya? Entonces, en servicios muy críticos, por ejemplo, vamos a poner aquí, en servicios, en servicios críticos, pensemos que estamos en un hospital, con maquinaria, en este caso, con maquinaria de tratamiento de radioterapia. Tú no puedes, si existe un error en el computador que lo maneja, tú no puedes reiniciar el proceso. No es tan simple como eso. Otro ejemplo podría ser en el caso de una fábrica. Y no tiene. Ah, sí, sí tiene. Fábrica. Una fábrica, por ejemplo, de que tiene maquinaria trabajando 24/7. Tú no puedes hacer que los procesos se reinicien, ¿ya? Con maquinaria 24/7. También, por ejemplo, en la aviación, tú no puedes pensar que el computador de a bordo se reinicie, porque tiene que sobrevivir todo el vuelo. Y uno de los casos que es más crucial, que está dentro del tema de las fábricas, son, por ejemplo, las plantas nucleares. Por ejemplo, los sistemas de refrigeración del núcleo. Tú no puedes esperar que el computador se reinicie y esperar que no ocurra algún desastre nuclear al no estar pendiente de la refrigeración de uno de los materiales radioactivos. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros debemos estar pendientes. Obviamente, todas estas cosas que son servicios críticos están en servidores, eh, en este caso, aparte que son privados, son reservados, creo que es la palabra. Servidores reservados, que tiene que ver con que están funcionando solamente para ese programa y nada más. O sea, el mismo computador no están realizando, no están viendo internet, por ejemplo. Son solamente esos servidores. En el caso contrario, están los servicios comunes o de modo usuario, en donde nosotros podemos tener las aplicaciones de usuario. Podemos tener internet y cualquier tipo de aplicación, app de redes o cualquier tipo de otras aplicaciones, otras apps que quizá para la persona le va a causar un poco de disgusto, pero en sí no va a causar ningún problema mayor. Entonces, claramente, aquí sí se puede aplicar el algoritmo del avestruz. ¿Ya? Y justamente eso. Bien, chicos, hoy día tuvimos esta versión un poco más teórica del último contenido que vamos a revisar. Queda, en este caso, le voy a dejar de tarea. Aquí vamos a decir, bueno, la tarea, ya que están todos, también se lo voy a enviar en correo también, que busquen el código de cada problema y ejecútenlo. ¿Ya? En problema esto tiene que ser el lenguaje C. ¿Ya? Ejecútenlo y lo envían
en realidad lo entregan eh, en un lago virtual, en un lago virtual. Esa va a ser la tarea, es más que nada para tener el registro. Esto el plazo va a ser hasta este viernes 23, 23 del 07. ¿Ok? Entonces aquí Guillermo, lo voy a hacer así aleatorio nomás. Voy a poner que Guillermo haga el de escritores lectores. Voy a pedir que Rodrigo haga el de el barbero. Barbero durmiente. Está también Javier. Javier va a hacer, en este caso, el de la cena de filósofos. Nos queda Diego. Diego también va a ser la de escritores y lectores. Y el último que nos queda es Matías, que va a ser también el del barbero. Barbero durmiente. Ya, eso van a ser la tarea. Bien, ¿queda alguna duda? ¿Sí? ¿No? Ok. Bien chicos, terminamos por hoy. Esta es la última clase así como de materia el día 21 de... No, perdón, el día 2 de agosto vamos a tener una clase más que nada de consulta sobre el trabajo, si es que necesitan hacer algo. Recuerden que para esa fecha, el día siguiente deberían tener la presentación. Recuerden que la presentación también puede ser un video que lo puedan pregrabar para poder mostrarlo en la clase. Y con eso vamos a terminar esa parte. ¿Ya? Así que nos estamos viendo ese día. Recuerden que la próxima semana es semana de consolidación. Y en mi caso es de vacaciones, así que yo no voy a estar disponible. Pero igual, cualquier cosa igual lo pueden escribir por correo o por Discord o WhatsApp y ver si es que lo veo en algún momento y lo puedo responder. ¿Ok? Así que eso chicos, también me queda pendiente todavía, pero eh, tengo un listado de ejercicios que también le pueden servir, que es sobre cerrojo y semáforo, y un problema que también se resolvió en el parcial 2 del año anterior. Y también lo último que le tenía que comentar es que también nos queda el parcial 2. Eso no lo había comentado. Vamos a dejar aquí. Está el parcial 2. El parcial 2 va a tener fecha. Lo voy a colocar justo después de de las presentaciones. Así que va a comenzar el miércoles. El miércoles 04 de agosto. Y va a terminar el lunes. En este caso lunes 9. Lunes 9 de agosto. Quizá pueda dar un poco más de días, pero hasta ahora esa vendría siendo la fecha. En este caso vamos a ver todo lo que es concurrencia, ya desde hilos, todo lo que es hilos, hasta lo que vimos hoy día. ¿Ya? Eso va a ser todo este parcial. El parcial 3, ya saben, en la investigación, que va a tener fecha para el 03 del 08 y también va a haber un promedio de tarea donde se va a sumar esta ejecución que más que nada es si que la hicieron o no
con otras que hicimos anteriormente y eso va a ser ese promedio de tarea de esta parte, ¿ya? Y con eso tendríamos toda la asignatura, ¿ya? Para que no tengan problemas y puedan dormir tranquilos, que la verdad es que ustedes puedan aprender más allá de la nota, que eso es si es que están o no. Bien, chicos, no sé si queda alguna duda, algo que me quieran comentar por ahora. Y si no, terminamos esta grabación. Bien, ya, terminamos.